HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde la Universidad de Zaragoza, España, Sergio Albiol Pérez, con el tema Accesibilidad en Sistemas de Rehabilitación Virtual. Soy Sergio Albiol Pérez, profesor del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues os voy a impartir un webinar sobre el concepto de accesibilidad en sistemas de rehabilitación virtual. Siempre se ha hablado del concepto de usabilidad en sistemas de rehabilitación virtual. Siempre se ha hablado pues, del famoso SUS, de System Usability Scale, de Nielsen, donde con ese test de usabilidad genérico pues, se podía evaluar la usabilidad de cualquier sistema. Hace relativamente poco, hace unos años, pues empezaron en investigación a plantearse pues, particularizar este tipo de test de usabilidad para pacientes con alteraciones neurológicas íntimamente relacionados con sistemas de rehabilitación virtual. Pero uno de los temas que se ha dejado ahí y está en punto de boga es el concepto de accesibilidad, tecnología con accesibilidad. Entonces, pues, como ya sabéis, pues la accesibilidad está íntimamente relacionada con la usabilidad y entonces, ¿qué se podría considerar? ¿Cuál podría ser una de las definiciones de accesibilidad? Bien, pues Medina et al. En el 2019 pues, enunciaron que la accesibilidad podría ser la facilidad para que cualquier usuario, cualquier sujeto o usuario con algún tipo de alteración pudiera acceder a cualquier contenido, independientemente de sus condiciones, tanto como podéis observar, pues no solo físicas, sino educativas, sociales, psicológicas, culturales y cognitivas. Y bueno, pues el concepto de usabilidad ampliamente ya descrito en la literatura, pues está basado y versa sobre la evaluación del uso de cualquier tipo de sistema tecnológico por parte de cualquier usuario, participantes en estudios con ciertas discapacidades, con el propósito principal, pues obviamente de obtener una serie de objetivos que permitan cuantificar pues, la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. Normativas que existen hoy en día con respecto a la accesibilidad, pues tenemos la normativa ISO 16071-2002, donde proporciona una serie de orientaciones y pautas para hacer un diseño de software accesible. Lo he puesto en negrita, lo de software accesible, porque no dan recomendaciones para un diseño, un hardware accesible. Eso lo dejo caer. Entonces, pues esta normativa pues analiza la diferente problemática, está asociada al software, al diseño de ese software, para que sea totalmente accesible para cualquier tipo de sujeto que tenga alteraciones tanto visuales, auditivas, motoras y cognitivas, de cualquier edad, incluyendo a los sujetos adultos y a los discapacitados. Entonces, esta normativa ISO pues, está enfocada y describe una serie de soluciones, ser incluidas en aplicaciones de oficina, páginas web, multimedia, pero adolece, y es la sensación que me da, es qué soluciones se tendrían que dar en estudios o en las validaciones que solemos realizar con pacientes con cualquier tipo de alteración neurológica. Y bueno, pues gracias a este tipo de soluciones que se abordan en esta normativa, pues se promueve obviamente pues, una mayor usabilidad en dichos sistemas junto con las tecnologías que existen hoy en día de asistencia. Bien, hoy en día el concepto de accesibilidad para sujetos con cualquier tipo de discapacidad está más enfocado a la accesibilidad web y no se ha enfocado aún esta línea de investigación, su línea de investigación, en accesibilidad a la hora de obtener alivios en las alteraciones que tiene cualquier tipo de paciente, no solo a nivel motor, sino a nivel cognitivo y emocional. Entonces, con respecto al concepto de accesibilidad vía web, pues una posible definición sería pues, el desarrollo de sitios web, ciertas herramientas y tecnologías para que los sujetos con discapacidades pues, puedan interactuar de una forma correcta y amena. Las funcionalidades que tienen que tener estos sitios web son, como podéis observar, la perfección, la comprensión, una navegación correcta y una interacción con los sitios web. Y este tipo de sitios web pues tienen que ofrecer tienen que ser totalmente inclusivos con cualquier tipo de discapacidad para acceder a los sitios web, no solo a nivel auditivo, sino cognitivo, neurológico, físico, del habla y visual. El concepto de accesibilidad vía web ya fue descrito por Nielsen en el año 96. Entonces,
os he dejado al final las diferentes URLs donde se habla precisamente de estos conceptos, en concreto el de Nielsen. Entonces, él dio ya en el 96 una serie de sugerencias. Por ejemplo, a la hora de diseñar los sitios web que sean accesibles, pues los desglobo en diferentes disfunciones que tienen cualquier tipo de paciente. ¿Vale? Alteraciones visuales, auditivas, motoras y cognitivas. Con respecto a las alteraciones visuales, pues obviamente pues, la mayoría de sujetos que tienen alteraciones visuales, pues o bien son sujetos ciegos o tienen una visión reducida. Entonces, las sugerencias que dio, pues una descripción de las imágenes indicando el significado o hasta incluso los tamaños de la fuente que fueran a nivel porcentual y que no tuvieran un tamaño fijo. A la hora de que con cualquier dispositivo un sujeto ciego quisiera o con visión reducida quisiera ver el contenido de ese sitio web, pues que directamente pues ampliando la pantalla, el sitio web, pues que se pudiera ampliar no solo las imágenes, sino hasta incluso el texto. Con respecto a pacientes con alteraciones auditivas, sordos, sujetos sordos o desórdenes auditivos, pues las sugerencias que informó fueron que las transcripciones estuvieran en audios y que el contenido multimedia pues tuviera subtítulos. Ese tipo de subtítulos sería recomendable también pues que no solo estuviera en un único idioma, sino en múltiples. Con respecto a las alteraciones motoras, no solo a nivel grueso, sino a nivel fino, pues eliminación de la precisión del ratón en las zonas interactivas, tanto los botones como las imágenes, y incluyendo también una navegación a través del teclado para todo aquello tipo de sujetos que tuvieran alteraciones a nivel fino y no pudieran interactuar correctamente con el ratón. Y finalmente, un tema que no se ha estudiado mucho con respecto a alteraciones cognitivas, pues que hubiera una navegación simplificada y bueno, pues que existieran una serie de frases que les informaran a los pacientes que hay la existencia de un alto contenido de información, como por ejemplo haga clic aquí, por favor. Bien, pues este concepto de accesibilidad web pues se está extendiendo ampliamente. Fijaros que en el estándar w3.org, en la URL w3.org tenemos un vídeo donde informa un poquito. Hi, my name is Shadi Abu Zahra. I'm the Accessibility Strategy and Technology Specialist at W3C, the World Wide Web Consortium. And today, I'd like to tell you about web accessibility. The web is for many people an essential part of daily life, at work, at home, and on the road. Web accessibility means that people with disabilities can use the web equally. For example, somebody who cannot use their arms and uses a mouse stick to type, or someone who cannot hear well and uses captions to watch videos, or someone who cannot see well and uses a screen reader to read aloud what's on the screen. Accessibility has many benefits. For example, captions benefit anyone in a loud or in a quiet environment, and good color contrast works better when there's glare. Also, people with age-related impairments, such as reduced dexterity, benefit. In fact, everyone has a better user experience with an improved layout and design. A lot of accessibility can be built into the underlying code in application. Bien, pues ha quedado más o menos claro con la descripción que nos han realizado en el vídeo, pues que es un tema bastante importante la accesibilidad vía web. Pero con respecto al tema de accesibilidad en sistemas de rehabilitación virtual, pues existe muy poquito en la literatura hoy en día. Por eso, cuando me ofrecieron dar pues, un webinar en HCI Colab, pues consideré que podría ser un tema pues, innovador el que estoy planteando hoy en día. En concreto, pues he encontrado muy poquitos artículos científicos donde hablen de accesibilidad en conjunción con sistemas tecnológicos. Tramuka et al. En el 2009 estableció una serie de principios, en concreto son 7 principios, donde se informa de qué tendría que tener un sistema tecnológico para dicho sistema fuera totalmente accesible. El primer principio lo denominó uso equitativo, donde el diseño tiene que ser útil y comercializable para personas con múltiples habilidades. ¿Qué pautas se tendrían que seguir con el principio uso equitativo? Bueno, pues se tendrían que proporcionar con nuestro sistema tecnológico que el mismo medio de uso para todos los usuarios,
y que, por ejemplo, que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. El principio número 2, que es el de flexibilidad de uso, indicaban pues, que el diseño tendría que ser adaptado a una amplia gama de preferencias y habilidades individuales, pues acomodar el acceso y el uso para diestros o zurdos, por ejemplo, facilitar la precisión del usuario, proporcionar adaptabilidad al ritmo del usuario, etc. El tercer principio, el uso, que el sistema nuestro fuera intuitivo y simple. Pautas que podríamos considerar para que fuera nuestro sistema en rehabilitación virtual en concreto simple e intuitivo, pues eliminar la complejidad innecesaria, acomodar una amplia gama de habilidades de alfabetización y lenguaje, organizar la información que se le muestra al paciente de acuerdo con su importancia y hasta incluso proporcionar indicadores y comentarios efectivos durante y después de la finalización de la tarea. Pasamos al principio información perfectible. Bien, las pautas que debería seguir en nuestro sistema sería el uso de diferentes modos, pictórico, verbal, táctil, para la presentación redundante de la información esencial, maximizar la legibilidad de la información esencial, diferenciar elementos de forma que puedan describirse y, pues, por ejemplo, proporcionar una compatibilidad con una variedad de técnicas o dispositivos utilizados por personas con limitaciones sensoriales. El principio número 5, tolerancia al error. Nuestro sistema tendría que ser tolerante al error y mostrar, pues, por ejemplo, advertencias de peligros y errores, proporcionar funciones a prueba de los posibles fallos que pudiera tener nuestro sistema y, bueno, pues organizar los elementos para minimizar cualquier posible error. Los elementos más utilizados, más accesibles. El principio número 6, bajo esfuerzo físico. Atención. Y esto, a lo largo del trabajo que he estado realizando en mi línea de investigación de rehabilitación virtual, pues se suele cumplir bastante. Considero que deberíamos diseñar sistemas de rehabilitación virtual donde intentemos que no se produzca un esfuerzo físico elevado. Lo comento pues porque en múltiples validaciones hemos observado que los pacientes pues al final hasta incluso suben. Entonces, para que un sistema sea accesible, como indica el principio número 6, tendría que haber un bajo esfuerzo físico. Para conseguirlo esto, pues tendríamos que permitir al usuario mantener una posición neutral del cuerpo, usar fuerzas de operaciones razonables, minimizar las acciones repetitivas y minimizar, por supuesto, el esfuerzo físico sostenido. Y finalmente, el principio número 7, tamaño y espacio para aproximación y uso. Es un principio pues, que considero bastante interesante, donde en este principio pues, se proporciona un tamaño y un espacio adecuados para el enfoque, el alcance, la manipulación y el uso, independientemente del tamaño del cuerpo del sujeto, la postura o la movilidad del usuario. ¿Qué pautas habría que dar? Pues proporcionar una línea de visión clara a los elementos importantes, independientemente de que el usuario esté tanto sentado como de pie. Pues que todos los componentes sean cómodos para cualquier usuario, tanto si está sentado como de pie, y acomodar las variaciones que tenga que realizar la rehabilitación de la mano y el tamaño de la empuñadura si tiene que realizar una rehabilitación a nivel fino. Y finalmente proporcionar un espacio adecuado para el uso de dispositivos de asistencia o asistencia personal. Bien, pues según la literatura, pues la verdad es que me acuerdo yo hace un par de años cuando estuve leyendo este artículo, me sorprendió y me dio que pensar de los sistemas de rehabilitación virtual hoy en día son accesibles, pues la mayoría. ¿Por qué? Porque en la mayoría, pues en la mayoría de estudios siempre se incluyen criterios de inclusión, criterios de exclusión. Y si te vas a los criterios de exclusión, pues siempre hay, como por ejemplo este artículo, el Gallagher 2016, condiciones médicas inestables, incluyendo desórdenes musculoesqueléticos, ¿vale? Tales como artritis, etcétera, etcétera. O sea, los estudios se usan para una patología en concreto, por ejemplo, en este caso la patología de la enfermedad de Parkinson, y en este estudio pues lo validaron con una serie de sujetos sanos y con un grupo experimental sujetos con la enfermedad de Parkinson. Y por eso lo he puesto en rojo. ¿Es accesible para cualquier sujeto con la enfermedad de Parkinson? Pues no, porque hay una serie de criterios de exclusión donde limita a los pacientes de la enfermedad de Parkinson. Entonces, claro, pues personalmente considero que no se están realizando de una forma correcta los estudios. Se tendría que ampliar el tamaño de la muestra a cualquier, por ejemplo, en este caso, a cualquier sujeto con la enfermedad del Parkinson. ¿Por qué no? Vale, como veis pongo tecnología inaccesible. Y claro, pues,
¿Qué conlleva todo esto? Pues conlleva una serie de resultados pues que pueden ser desalentadores. Por ejemplo, fijaros aquí en esta transparencia, pues he puesto dos imágenes pues, con un dispositivo que podría ser accesible, como es la Wii Balance Board, pero ¿qué sucede? Pues, ¿o qué sucedió? ¿O qué puede suceder? Bueno, pues que si tú le metes un software que no es específico para la rehabilitación de este tipo, de cualquier tipo de patología, con cualquier paciente con cualquier tipo de patología, pues al final se pueden producir fracturas, como veis ahí, describió la nintendinitis, ¿vale? Donde un paciente a la hora de realizar los ejercicios de rehabilitación, como usó juegos comerciales que no están adaptados a las alteraciones que pueda tener a nivel motor un paciente, pues puede producir fracturas. Más ejemplos de tecnología inaccesible que podríamos considerar, pues hasta incluso estudios que he realizado yo personalmente con pacientes, ¿vale? Entonces, pues fijaros que en el 2016, pues un estudio con pacientes con daño cerebral adquirido, bueno, pues en un principio hicimos una prueba piloto simplemente con un paciente con daño cerebral adquirido. El problema que tenía este paciente es que tenía un grado de espasticidad superior al 2, ¿vale? La espasticidad en un paciente pues, se mide desde el 0 al 3, una escala que se llama escala de Ashworth, ¿vale? Y este paciente en concreto pues tenía un Ashworth mayor del 3. ¿Qué significa esto? Pues que la mano, pues ahora lo veréis en un vídeo, pues la tenía casi totalmente espástica, ¿vale? Pues se nos ocurrió hacer un entorno virtual donde, como podéis ver, era un jardín con una regadera que en función de los ejercicios a nivel motor que tenía que realizar el paciente, pues podíamos obtener, creíamos que íbamos a obtener una reducción de la espasticidad de los pacientes con daño cerebral, ¿vale? Los ejercicios a nivel motor que tenía que realizar el paciente eran los de pronación, supinación, movimientos de la mano espástica, la mano hemiparética, o sea, la mano afectada, de derechas a izquierdas, ¿ok? Y movimientos de flexoextensión a nivel grueso. Y ahora lo vais a ver en el vídeo y me vais a entender, ¿vale? Bien, pues aquí os pongo el ejemplo del paciente este que en aquella época, pues hacía un año más o menos que había sufrido el ictus y aquí sale pues con la rehabilitadora para que veáis el concepto. Va a tender a cerrar más la mano. Cuanto más pequeño es más significativo. O sea, aquí tendría que ser, pues eso, una persona que se ha quedado más o menos, sí, que tiene no del cierta todo movilidad bien, pero que le falta, pues a lo mejor coger habilidad con los dedicos, Ya. para luego coger un lápiz, para luego coger una cuchara, ¿sabes? Sí. Y supinación dices que sí que haces con Daniel. Bueno, hacíamos todo, pero hago porque se lo llevo yo, porque él tampoco, mira, Ya, a nada que mete fuerza, ya cierra. claro. Ese es el concepto de espasticidad. Entonces, ¿Sabes pues cómo esto sirve, ¿Sabes cómo la consigo? Con la pesa. pero la claro, pesa la coges, claro, coges ahí cerrada la pesa. la pesa va cerrada, me hace palanca aquí en la mano de atrás. Y claro, cuando llego aquí hasta ahí, llego. Y volcar ya relajo y volcar ya O solo. sea, está bien, el ejercicio está bien. A mí sí me gusta, pero claro, ¿Qué con pasa esa mano que- que puedo hacerla. Que Con pues ese eso, no. que servía para un hemipléjico que no tuviera un grado de un grado, espasticidad claro, como Daniel. la escala de Ashworth Máximo, 0,5 o algo así, Bueno, un poquito, no me acuerdo cómo iba la escala. de 1 a 3. Leve es menor de 1. Bueno, pues a lo mejor un poquito más también podría, ¿sabes? Una Sí. vez le ha relajado. Yo me acuerdo de gente que lo he visto manejando por trabajo Sí, ahí que había gente que... Vale, pues más o menos os ha quedado claro el concepto de espasticidad. Pues esta persona tenía 62 años, acababa de sufrir un ictus, hacía un año, y bueno, pues tenía un grado de espasticidad en la escala de Ashworth alrededor del 2, de 0 a 3. Y claro, pues como podéis observar, la Sphere pues no era recomendable a la hora de realizar los ejercicios de rehabilitación. Lo intentamos validar para ver si se podía tanto sentado como de pie el paciente y bueno, pues para que veáis cómo funcionaba. Tú dale un trompazo y mira a ver si la ponemos ya. O que se ponga bien o que se quede ya como está. Ahí la fisioterapeuta pues le está No, y más si me habiendo gente que está expectante de todavía peor. esa validación.
observar siempre tiene que haber, a la hora de realizar cualquier Jornada. estudio, Jornada. la asistencia de un especialista. Para. Acaba de abrir la mano ya, Espera, que se nos acaba el plástica, para intentar a ver si se podría Vamos a ver, validar. ¿sabes? Como veis, pues no se puede. Luego entonces este sistema, por desgracia, Ahora. no era accesible para cualquier sujeto con espasmo. La que la llevas súper, se te va a cerrar. Se le cierra la Pero como es redondo Es que, por igual. ejemplo, de pie es mucho más difícil, ¿eh? Tiene que estar sentado él, ¿verdad? Sí, para él es mucho más difícil de pie. Creo que con esto pues ya os he dejado claro que hay muchos sistemas de rehabilitación virtual hoy en día en el mercado que, bueno, pues se dicen que son muy innovadores, que se consiguen pues claros resultados, mejorías significativas, pero yo, en mi opinión, se tendría que mirar, analizar y observar si son de verdad accesibles. Entonces, hoy en día, el presente, pues nosotros tenemos un proyecto, un retos a la sociedad a nivel nacional en España, y bueno, pues hemos diseñado un sistema que hemos denominado Neurovir, ¿vale? Donde estamos también pues intentando analizar a ver si es accesible nuestro sistema tecnológico, nuestro sistema de rehabilitación virtual. Y bueno, pues después de múltiples y múltiples reuniones con especialistas clínicos, donde lo estamos validando ya estamos teniendo resultados ya esperanzadores, pues conseguimos obtener un sistema, como podéis observar, donde tenemos dos plataformas de fuerza, se pueden ver en la parte de la derecha, de tono bajo, ¿vale? ¿Qué es el concepto de tono bajo? Pues el concepto de tono bajo es que el sistema tecnológico, pues que se sienta comfortable el paciente, ¿vale? Que se sienta cómodo a la hora de usarlo, que no sea rígida la plataforma de fuerza, y en este caso pues las dos plataformas de fuerza son dos tapetes, donde internamente tienen 256 sensores cada uno de los tapetes y están totalmente sincronizados ambos tapetes para capturar la presión a nivel cinético, de la presión que está realizando el paciente con los pies y con las nalgas. Y bueno, ¿es totalmente accesible? Sí y no. Me estoy tirando piedras sobre mi tejado. ¿Por qué no es totalmente accesible? Y ahora pues la verdad es que os sorprenderá, pues porque hay muchas cosas que no caes. Cuando estás con un proyecto, pues muchas veces ni tú ni los especialistas clínicos caen hasta que no empiezas con las validaciones. ¿Por qué no es accesible del todo? Muy fácil. Porque nuestro tapete, como pueden observar ustedes, pues el tapete que está debajo de las nalgas pues tiene unas dimensiones correspondientes y bueno, pues no caímos, que hay pacientes, sobre todo pacientes de edad avanzada, pues que las nalgas, las dimensiones de sus nalgas pues son superiores a las dimensiones de nuestro tapete. Entonces, claro, pues la presión que realizan en el tapete no cubre los 256 sensores que tienen nuestros tapetes y a la hora de interactuar con nuestro sistema pues no se interactúa de forma correcta. Entonces, pues ahora mismo pues tendríamos que mirar y valorar la búsqueda del mismo tipo de tapete pero más grande para que la nalga del paciente cubriera el espectro de todas las dimensiones de toda la nalga del paciente. Bien, y en el presente, ¿existen más tecnologías asistidas enfocadas a la accesibilidad? Pues sí, pero bueno, voy a poner un vídeo que he encontrado donde habla precisamente de sistemas tecnológicos, Mealtime brings people together. It's more than a time for nourishing the body. We nourish our spirit and our relationships. But tremor, whether from essential tremor or Parkinson's disease, takes away from this experience, forcing people to focus instead on the basic task of eating. Currently, there's no cure for these disorders, and the solutions out there often fall short or are invasive. After seeing some of my own friends struggling with their tremor, I realized the frustration, loss of dignity, and social isolation that tremor can have. I wanted to create something that would allow people to go out to restaurants or simply enjoy a meal without stress. We invented the Liftware spoon to cancel hand tremor and take the frustration out of eating. For the first time, we have the technology to actively stabilize a person's tremor in a device so small that it fits in your hand. The spoon works by sensing a person's tremor and intelligently stabilizing itself to make the food's journey from the plate to the mouth much easier. Liftware is designed to be part of your life. The device is small and portable so that you can easily take it with you when you go out to eat. It's comfortable and effective because Liftware allows your hand to shake, while the cancellation technology in the handle stabilizes the spoon. It's proven to be effective,
In clinical trials, we measured on average more than 70% reduction in tremor for different eating-related tasks. It's easy to clean, and it holds a charge for several meals, so you can place it in the charging cradle whenever it's convenient. We're proud to offer a product that allows people to take control of their tremor. When you eat with Lifware, your tremor retreats into the background of the meal, so you can focus on the best parts of dining, the food you're eating and the people you're eating with. We can't wait to bring Liftware to your life. Un segundo ejemplo y continúo porque es que si no me extendería también demasiado. Por ejemplo, Sesame Phone parece también pues... Today we're bringing Oli his first touch-free smartphone. It's just his birthday, so we're hoping he'll be pleased. Más de tecnología está en el vídeo, que si alguien está interesado pues ya se la dejaré después del webinar. Y bueno, pues para terminar, pues ¿qué retos tendríamos que tener nosotros, los investigadores a nivel mundial, con respecto al concepto de accesibilidad en sistemas de rehabilitación virtual? Bueno, pues estas son opiniones que plasmo yo aquí en las dos siguientes transparencias. Con respecto a tecnología, bueno, pues que fuera no intrusiva o lo menos intrusiva posible, de forma que un paciente con una patología determinada pues que no sufriera pues molestias a la hora de realizar su rehabilitación virtual. Que fuera intuitiva en las validaciones, que fuera precisa, ¿vale? O sea, que permitiera pues que, dado un paciente, si tiene que ir a capturar un target, pues que el rango donde tiene que capturar dicho target, pues que fuera más amplio que si fuera un sujeto sin ningún tipo de desorden. Que permita englobar a la totalidad de sujetos para una patología determinada. El ejemplo que os he puesto típico de lo que nos pasó en el caso real. O sea, buscar algún tipo de sistema de tecnología a nivel hardware que, por ejemplo, que no fuera el robotito que usamos nosotros, que permitiera también, pues, por ejemplo, pacientes con una espasticidad alta, en ese caso, pues que pudieran participar en el estudio, ¿por qué no? Y obtener grados de mejoría en pacientes, pues por ejemplo, con una espasticidad alta. Que hubiera una inclusión, una estandarización para el enriquecimiento de alteraciones en múltiples patologías. O sea, buscar algún tipo de estandarización, un hardware que fuera genérico, donde no solo valiera, pues por ejemplo, aliviar la espasticidad en pacientes con daño cerebral adquirido, sino también que ese tipo de hardware también sirviera para aliviar la espasticidad en niños con parálisis cerebral, ¿por qué no? Y bueno, con respecto a entornos virtuales, pues a nivel de alteraciones, algo como Nielsen, a nivel de alteraciones motoras, pacientes con alteraciones motoras, pues los objetivos que fueran fácilmente alcanzables, como ha dicho yo hace un momentito, tanto a nivel grueso como fino. Alteraciones a nivel cognitivo, pues que los objetos fueran virtuales que fueran totalmente sencillos y legibles. Y si la patología en sí tiene alteraciones tanto visuales como auditivas, pues intentar potenciar otro tipo de canales sensoriales. La deprivación de un canal sensorial, siempre se ha dicho, que sirve para, si tú deprivas un canal visual, pues sirve para que el paciente fuerce el otro tipo de canales sensoriales, como por ejemplo el auditivo o el táctil. Entonces, si tenemos un
pacientes con alteraciones a nivel visual, pues sería interesante en nuestros entornos virtuales potenciar los canales como por ejemplo el auditivo y táctil, y si tenemos pacientes con alteraciones a nivel auditivo, potenciar los otros canales, el visual y el táctil. Y bueno, pues aquí os dejo las referencias de la presentación que he dado yo. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y pues por mi parte ya he terminado la presentación. Bueno, estimado Sergio Albiol, mil gracias por tu excelente presentación, muy propicia para estos momentos. Tenemos un número de preguntas. La primera pregunta es de nuestro amigo y colega Tony Granollers, bueno, donde dice que lastimosamente por temas de conectividad se perdió un poco, pero él pregunta es, ¿qué piensas tú de las opciones de accesibilidad que ofrecen actualmente los dispositivos móviles? ¿Qué pienso de la accesibilidad de los dispositivos móviles? Pues, buena pregunta. Pues como he puesto en los retos, considero que deberían estar enfocados, como he dicho, a múltiples patologías, no solo enfocados a lo mejor a una patología en concreto. Pues, por ejemplo, si la accesibilidad de los dispositivos móviles para un niño con necesidades especiales, un niño con síndrome de Down, pues tiene dificultades a la hora de interactuar pues, con el sistema que tenga en el dispositivo móvil, pues deberíamos conseguir, el reto nuestro debería ser conseguir que sea accesible, pues por ejemplo, para los niños, no solo niños con síndrome de Down, pues, sino hasta incluso como niños con autismo, etcétera, etcétera. Es lo que pienso yo. Es un reto que debería ser estándar, la accesibilidad para cualquier tipo de patología, como acabo de comentar. Vale, Sergio, tenemos un par de preguntas adicionales. La otra es de Rosa María Gil Iranzo, de la Universidad de Lleida también, gran colaboradora nuestra también, y es, en vuestros estudios, ¿cuántos usuarios habitualmente tenéis? Buena observación. Bueno, pues por suerte, por desgracia, los tamaños de la muestra nuestra no son lo suficientemente representativos a nivel estadístico. Nos gustaría tener un tamaño de la muestra pues superior para que estadísticamente pues obtener unos resultados más precisos a nivel estadístico. Pues solemos tener en torno a unos 20 pacientes, 10 pacientes grupo de control, 10 pacientes grupo experimental. Pero sí que nos gustaría obtener un tamaño de la muestra bastante mayor. Sí, es un tema complejo por el disponer de la gente, ¿no? De toda la gente ahí para poder realizar ese tipo de pruebas. Una pregunta de Gerardo Ortiz de México dice, ¿cuáles son los principales factores que hay que tener en cuenta para la accesibilidad en la rehabilitación virtual? Los diferentes factores. Repito, vale, contesto. Lo primero, al igual que existe un test ampliamente referenciado y confiable, que es el SUS, desde usabilidad, que se puede usar en las validaciones con cualquier tipo de dispositivo tecnológico, no existe ningún test hoy en día enfocado a la accesibilidad en sistemas de rehabilitación virtual. Sería muy interesante diseñar e inventar un test de accesibilidad. Eso por una parte. Y luego entonces, en ese test, a colación con lo que acabo de decir, en ese test deberían ir precisamente los factores que me están preguntando ahora mismo. Y yo creo que los factores los he dicho en la transparencia y ya fueron enunciados en el 2009. Factores que sea uso equitativo, flexibilidad en el uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y tamaño y espacio para aproximación y uso. Esos tendrían que ser los factores. Se debería, en base a estos principios que he enumerado, repito, inventar un test que evalúe la accesibilidad de los sistemas de rehabilitación virtual o sistemas tecnológicos dentro de los procesos de rehabilitación. Vale, Sergio, muy bien. Tenemos una última pregunta y luego yo haría una por efecto de que, como estoy de moderador, tengo la posibilidad. Una de Patricia Paderewski Rodríguez de la Universidad de Granada, gran colaboradora y coordinadora, aprovecho para mencionar, de la red VG Colab, que es una red de la UIP también,
en temas de videojuegos. Patricia dice lo siguiente: yo pienso que uno de los principales problemas de estos usuarios es mantener la motivación alta. ¿Cómo lo puedes conseguir? Bien, pues para obtener una motivación alta con estos usuarios, lo que hay que hacer es la personalización del sistema de rehabilitación virtual, de forma que cada vez que haya una sesión en él o los estudios de dicho paciente, el sistema se acuerde de los avances que ha ido obteniendo dicho paciente en las sesiones anteriores. Me explico. Si, por ejemplo, el sujeto, el usuario que tuvo el daño cerebral adquirido con la mano espástica, si en la sesión número 5 se consiguió pues, que a la hora de interactuar con el jardín virtual se hubiera obtenido una mejoría, un alivio de su grado de espasticidad en, no sé, 0,1, pues que el sistema automáticamente se recondujera para que el grado de dificultad fuera un pelín mayor, ¿vale? Personalización de los niveles un pelín mayor, para que en la siguiente sesión ese paciente se intentara esforzar un poquito más a la hora de realizar, pues por ejemplo, los ejercicios de pronación, supinación y flexoextensión, y pudiera regar, por ejemplo, con la regadera las margaritas que había en el entorno virtual. Se podría conseguir así. Vale, perfecto. Bueno, Héctor Cardona, parece más preguntas y voy a enviártela. Héctor es otro gran colaborador, también ya dio una charla en uno de los webinars anteriores. Héctor es de México y dice: ¿cómo sobrelleva la resistencia al cambio en los especialistas en rehabilitación al momento de incorporar la tecnología a la rehabilitación? La resistencia al cambio, vale. A ver, en un principio, cuando, por el grado de experiencia que tengo yo y mi gran compañero que también está conectado, José Antonio Gil Gómez, en estos momentos, pues al principio se quedan un poco sorprendidos, porque claro, pues hay mucha gente reticente, no se lo cree, hasta que ve de verdad los resultados finales y se da cuenta pues que hay una clara mejoría de los pacientes, y hasta incluso los propios pacientes lo dicen verbalmente, no solo a nivel científico, sino a nivel personal. Y bueno, pues son un poquito reticentes al principio, pero luego pues van entrando en realizar este tipo de estudios con los pacientes, porque al final pues lo que se quiere conseguir en esta línea es de verdad mejorías de cualquier tipo de paciente con cualquier tipo de alteración neurológica. Entonces llega un momento que sí que colaboran con los estudios y bueno, pues como todo en esta vida, pues hay algunos que se desmotivan, hay rehabilitadores que se desmotivan y hay otros pues que no, pero principalmente suelen colaborar al final. Vale, Sergio, muchas gracias. Y ya para terminar, bueno, una pregunta mía es: tú mencionabas dentro de los principios de diseño universal y accesibilidad, esos 7 principios muy interesantes. Y hay uno que me quedó la duda, y es el tema de esfuerzo físico mínimo. Sí. Pero pienso que hay que pensar que la interacción no solo se realiza de forma física, sino cognitiva. Entonces, ¿no crees que debería incluirse dentro de este principio, o un principio adicional es diseñar para que tengamos un esfuerzo cognitivo mínimo, y más en una persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Porque no solo en la parte física, sino en la parte cognitiva. Efectivamente, te doy la razón, César. Estos son los principios que dieron en este artículo en el 2009 y, como he comentado, pues sería recomendable pues a lo mejor coger estos principios y generar e inventar un test nuestro propio en accesibilidad y que pudiera ser validado con un tamaño de la muestra lo suficientemente representativo para que al final fuera un test confiable y obtener de verdad las pautas correspondientes para obtener algún tipo de herramienta que nos sirva para saber si es accesible nuestro sistema de rehabilitación virtual en los procesos de rehabilitación o no. Vale, sí, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, de parte de la red HCI Colab, queremos agradecer mucho a nuestros 2 excelentes conferencistas, a Sergio Albiol y Francisco Luis Gutiérrez, quienes nos han compartido sus conocimientos, experiencia en estos temas tan importantes de gamificación y accesibilidad. Como saben, la red HCI Colab es una red donde queremos
propiciar y fomentar el tema de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Y como una de las iniciativas que tenemos de la red es la realización de esta serie de webinars, que pues ya llevamos desde el año anterior y ahora pues lo continuamos. Queremos invitarlos al próximo webinar, que será a finales de mayo. Está programado para el 25 de mayo, salvo algún cambio, les informaremos. En este webinar estará participando el profesor Tony Granoller de la Universidad de Lleida, y quien les habla. De hecho, este webinar lo habíamos querido organizar en el marco de un congreso que la red, organiza, que es el Congreso de las Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano-Computador, que pues este año las íbamos a realizar presencialmente en Arequipa, en Perú, pero pues debido a la situación del COVID, esto nos ha llevado a cambiar estrategias. Entonces pensábamos hacer el webinar en el marco del Congreso de manera presencial, pero pues no podemos hacerlo. Igual continuamos con los modelos virtuales. Entonces, nuevamente agradecerles, invitarlos a participar en la red. Esta es una red abierta para todas las personas, tanto del ámbito académico como del ámbito empresarial. Y como hemos mencionado en la página HCI @elcentrocolab.com se encuentra la información de los webinars. Francis y Sergio nos mandarán sus presentaciones también para poder colocarlas. Esto ha sido grabado y se quedará en un canal de YouTube. Y nuevamente agradecerle también a la gente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a Darío por el apoyo y a Juan por el apoyo en la parte del Facebook Live para poder realizar todas estas actividades. Y gracias a todas las personas que se han conectado a través de nuestros canales de Facebook Live, en particular, donde estamos compartiendo toda esta información. Nuevamente, mil gracias, Francis, gracias, Sergio, excelentes preguntas, y ya a toda la audiencia, si tienen algunas preguntas adicionales, pues pueden compartirlas. Quiero aprovechar, no quiero terminar sin nuevamente felicitar a Jaime Muñoz, quien cumple años mañana, pero desde hoy le vamos a celebrar su cumpleaños. Entonces, si me permiten, cantémosle el Happy Birthday todos. Si se puede, pues listo, y si no, pues al menos le haremos llegar nuestro presente virtual a Jaimito. Jaime, que lo cumpla muy, 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 muy feliz, ¿vale? Jaime es una de las personas que ha liderado también esta iniciativa. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos el próximo, a finales del mes. Un año de webinars en interacción humano-computador.